Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación comento algunos aspectos, en mi opinión, relacionados con el globalismo. El globalismo es un sistema ideológico que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a entidades supranacionales para conformar una estructura de poder global totalitario. Aspira al poder mundial, por encima del poder de las naciones, sean democráticas, sean dictaduras, tanto marxistas como fascistas o militares, sean gobiernos bajo la ley islámica u otra. No reconoce la individualidad, maneja a la humanidad como un conjunto unificado, iguales en lo que les interesa, como si fueran un rebaño. Actúa coordinado por organizaciones internacionales de poderosos, multimillonarios, reyes, dictadores, presidentes de corporaciones multimillonarias, políticos globalistas en la sombra, etc. Posibles ideas detrás del globalismo. La eugenesia, eugenesia, significa hacia nuestro origen, dirigir la evolución humana. Los nacionalsocialistas de Hitler la practicaron para mejorar la raza aria y podrían hacerlo mediante la manipulación genética. Control poblacional, teoría demográfica de Thomas Malthus. Limitar la población permite seleccionar a los mejores y prevenir hambrunas, produciendo artificialmente liquidaciones masivas mediante guerras, pandemias, genocidios, asesinatos selectivos, etc. Control social. Las sociedades deben obedecer a los tecnólogos. Ellos decidirán su futuro desde la perspectiva global y no lo harán sus representantes, pues no saben elegir ya que no tienen la información requerida. Deben depender de ellos, de los tecnólogos, para que no se rebelen a ellos. Economía global. Solo las empresas adscritas al globalismo son aceptables. Cualquier otra iniciativa privada debe ser destruida. Las empresas públicas pueden ser sucursales del globalismo. Se destruye a las pequeñas empresas y a los autónomos. Se busca el monopolio absoluto, oculto bajo distintas sucursales y marcas. La planificación productiva es realizada por los tecnócratas y obedecida por estas empresas globalistas. El marxismo encaja bien en el modelo. Los medios de producción quedan bajo un control total único. No sigue totalmente su ideología, pero se acerca tanto que la aceptan. El nuevo orden mundial. El libre mercado y el marxismo se encuentran en el globalismo y son mejorados por él. Los medios de producción lo planifican los tecnólogos según los principios de el control de población para la eliminación del hambre, de la pobreza, de la desigualdad, de la contaminación, del calentamiento global, de la defensa de los animales y demás problemas que sirvan para justificar el control de la población. Las naciones desaparecen, los idiomas desaparecen, la identidad del grupo social desaparece, las religiones desaparecen, la iniciativa individual desaparece, el dinero nacional desaparece. Solo queda el pensamiento único dirigido por los tecnólogos. ¿Qué justifica el globalismo? La Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto el peligro de que los totalitarismos lleguen al poder. Hitler y Stalin asesinaron a millones de personas. Las naciones son el germen de las guerras. La pobreza de algunos países es culpa del imperialismo de otros. Las excolonias británicas, francesas, españolas están arruinadas por las deudas, que es el mecanismo de sumisión de las naciones, y por el proteccionismo, que impide acceder a los mejores mercados a los productores más competitivos si no son parte de ellos. El comercio internacional está controlado por los ricos. Ellos consiguen precios bajos en la bonanza y precios altos en la escasez. Sus prácticas son despiadadas sobre los más débiles. ¿Qué promete el globalismo? La Agenda 2030 y las que le sigan presentan una serie de hermosas promesas que todo el mundo desearía ver cumplidas. El globalismo busca que la humanidad lo acepte como una religión, en la fe en sus promesas, y utiliza todos los medios a su alcance para que esto sea así. La igualdad, y no solo la igualdad de la ley, sino la igualdad por decreto, allí donde se detecte una desigualdad de la que obtener la simpatía de la opinión pública, intervendrá el globalismo, controlando o creando organizaciones de luchas sociales. Actuará en el feminismo, en el movimiento LGTBIQ+, en Stop Racismo, en el tratamiento de los inmigrantes ilegales para que sean bienvenidos, etc. No mira lo justo de sus demandas,
sino el apoyo que les puede reportar, que pueden obtener de esto. ¿Cómo puede instaurarse el globalismo total? Se crean corporaciones multimillonarias internacionales. Las mayores fortunas del planeta deben apoyar al globalismo y fomentarlo con su poder de influencia. ¿Y qué obtienen a cambio? El globalismo destruirá a las empresas que les hacen la competencia y les entregará el monopolio mundial disfrazado con distintas marcas y aparentes distintas empresas, pero todas bajo la propiedad de cada vez menos multimillonarios. Controlar los medios de comunicación. Todos los informativos deben decir lo que les interesa y callar lo que no les interesa. Destruir las naciones con ayuda de los marxistas. Favorecer la balcanización, que es la descomposición interna, las independencias de las regiones. Destruir el orgullo nacional, manipulando la historia a peor. Corromper las formas de gobierno y los gobernantes. Destruir las religiones, con ayuda de los marxistas. Manipular la historia religiosa, para sacarlo peor, para hacerla odiosa. Enfrentar las religiones, para que se destruyan entre sí o sean cada vez menos las que sobrevivan. Educar en el laicismo y destruir o asumir los valores religiosos. Destruir las identidades culturales con ayuda de los marxistas, promover el choque multicultural y el pensamiento único, favorecer la cultura recién llegada frente a la cultura tradicional, destruir la tradición, calificarla como anticuada, como salvaje, como dañina y de cualquier manera para que no sea sostenida en el tiempo. Destruir la familia, pues es fuente de rebeldía y de diversidad educativa. Destruir la economía mundial para imponer su nuevo orden mundial liderado por los tecnólogos. ¿Cómo destruir una nación? Infiltrar agentes globalistas en los partidos políticos. Se forma a candidatos guapos en obediencia a las organizaciones de la sociedad abierta. Se les apoya con dinero, con otros agentes y con cualquier otro medio para que ocupen los cargos más altos. Lograr el apoyo de los partidos antisistemas, de los partidos marxistas, etc. Se les promete que tendrán un puesto privilegiado en el nuevo orden. Fomentar el descontento social, aumentar la delincuencia, la crispación, el enfrentamiento social, usar el pasado y la ideología para ello, favorecer el odio hacia los que no siguen el pensamiento único. Influir en la elección de los gobernantes, dar fondos a los partidos que les interesan y alterar los resultados electorales de cualquier forma, mediante el voto por correo falso, utilizando censos falseados, etc. Someter al poder legislativo y judicial bajo el poder ejecutivo. Controlar los medios de comunicación, el ejército, la policía, etc. Aumentar el gasto para que la nación se endeude y empobrezca. Con esto se podrá esclavizar a la población para que la pague, la deuda generada por sus dirigentes. Aumentar la inflación fabricando dinero, para empobrecer a la población sin que se dé cuenta y para hacerla dependiente de las ayudas del gobierno con este dinero fabricado artificialmente. Destruir la riqueza privada, subir impuestos, aumentar la burocracia, quitar las ayudas, crear leyes contra las empresas, dificultar que cualquier iniciativa económica pueda tener éxito. Cambiar las leyes a favor del globalismo, mintiendo o como sea, aparentando que las nuevas leyes son mejores y van a favorecer a la ciudadanía cuando en realidad lo que hacen es favorecer las intenciones del globalismo. Cambiar la Constitución para quitar derechos a la ciudadanía y dárselos a los gobernantes. ¿Cómo controlar a las naciones del planeta? Controlar las instituciones supranacionales con agentes a favor del globalismo. Instituciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, el G8, el G20, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, etc. Evitar que funcionen democráticamente con participación de los representantes de los países, promoviendo su funcionamiento como una democracia orgánica, que es una falsa democracia en cierta manera, favoreciendo que sea nepótica. Usar las instituciones supranacionales para favorecer a las naciones amigas del globalismo y destruir totalmente a las demás. Aplicar el triple rasero. Uno para la élite, otro para las organizaciones globalistas y otro para los demás. Permitir las maniobras sucias de los amigos y condenar las de los demás. Favorecer a la casta globalista con subvenciones, contratos, cargos, salarios, etc. ¿Cómo controlar a los humanos del planeta? Crear una cultura globalista, una nueva ética y moral basada en el miedo,
miedo a la pandemia, miedo a los fascistas, miedo a los marxistas, miedo a la sequía, miedo al CO2, miedo a pensar distinto, al castigo social, miedo a ser etiquetado como negacionista o de otras maneras. Crear una sociedad infantilizada, usar los medios de comunicación para el miedo y la confusión, y el ocio para aislar y cegar de la realidad. Controlar la educación, reducir el nivel de exigencia en el conocimiento y utilizar la educación para adoctrinar. Crear tontos fanáticos. Usar la violencia para dominar a los rebeldes desde el activismo. Manipular la historia, crear buenos y malos, solo esas dos opciones, y acabar con los malos sin darles la posibilidad de defenderse. Dividir a la sociedad al menos en dos grupos, la élite, los millonarios globalistas, la casta totalitaria y sus cómplices, y los comunes, los consumidores de los monopolios globalistas y los súbditos de los tecnólogos. Dividir a los comunes en dos grupos, los que trabajan y pagan impuestos, que deben de ser menos del 49%, y los subvencionados, que deben ser más del 51%. El sistema, entonces, estará sostenido por sus votos, los del 51%, por el miedo a perder las subvenciones, y lo hará democráticamente. Establecer un régimen férreo de control de los comunes, por ejemplo, usar un dinero digital rastreable y suprimible desde el gobierno, limitar derechos en función de puntos de buen ciudadano, usar la tecnología para conocer sus movimientos y sus acciones, vigilarles mediante la propia colaboración ciudadana, utilizar a los chivatos. ¿Cómo manipulan la sociedad? Según Noam Chomsky, usando la distracción para desviar la atención, para que no vean lo que hacen. El problema, reacción, solución. Crean un problema y consiguen el apoyo a una solución que les deja a ellos más poder. Por ejemplo, una pandemia es un problema que ellos utilizan para conseguir concesiones para luchar contra ella que de fondo, como valor añadido, les dan mucho más poder. La gradualidad, cambiar poco a poco, pero sin vuelta atrás. Que la gente no se dé cuenta de que la suma de los pequeños cambios está siendo ya un muy gran cambio. Diferir, anunciar que el perjuicio actual será el beneficio del futuro. Utilizar las promesas como engaño. La promesa es la forma más fácil de engaño. Infantilizar, haciendo ver al gobierno como un padre bondadoso. Apelar a las emociones, educar la emoción y evitar lo intelectual. Crear ignorantes, pues son más manipulables y son más dependientes. Promover la complacencia, de manera que se obedezca a la moda que ellos digan. Fomentar la autoculpabilidad, que piensen que somos algunos de nosotros y no los líderes los culpables de los problemas. Usar las debilidades sociales del momento para su beneficio. Hacer estudios sociales constantes y descubrir los puntos donde pueden conseguir mayores seguidores, más apoyo y, gracias a eso, mayor poder.